Hoy Brasil derrotó 5-0 a Corea del Sur en un amistoso donde, más allá de que obviamente hablamos de amistosos ante un rival que por planteamiento, por nivel, se le puede dar muy bien a Brasil en líneas generales, ya lo vimos por ejemplo en el Mundial de Qatar 2022, pero creo que este partido sirve para ir viendo un poco lo que está construyendo Carlo Ancelotti. Lo primero que hay que mencionar es que Rafinha, un futbolista importante debido a su muy buen rendimiento que en el Barça, está lesionado, razón por la que no dijo presente en esta doble fecha y posiblemente sea un futbolista importante dentro de la dinámica de Brasil de cara al Mundial. Obviamente hay otros nombres, la prensa brasileña sigue hablando de la figura de Neymar, el propio Ancelotti confirma que Neymar puede ser importante si físicamente está bien, pero vamos a hablar directamente de los futbolistas que tuvo la verde-amarela en este amistoso, más que todos los titulares, porque creo que es muy interesante analizar lo que vimos de esta Brasil, porque como repito, creo que Ancelotti está sentando un poco las bases, ya después de la eliminatoria, donde obviamente se jugaba con una exigencia mayor, donde Ancelotti no tuvo tiempo real para ir armando todo, donde tuvo bajas importantes, donde la realidad es que gracias al formato Brasil podía clasificar bastante cómoda, o clasificó sin problemas, sin tener que importarle tanto los resultados. Ya en estos amistosos creo que vamos a ver un poco lo que quiere armar el entrenador italiano de cara a lo que va a ser 2026, el gran reto de Brasil, donde sabemos que naturalmente se evalúa a los seleccionadores de la verde-amarela. Este fue el 11 titular de Brasil, con Gabriel y Militao en la saga de centrales. Me parece una saga de centrales de muy buen nivel. Douglas y Vitinho como laterales. Los laterales, como se puede ver en todos lados, el gran pero de esta Brasil, ¿no? Casemiro, Bruno Guimaraes en el doble pivote. Un doble pivote que ha tenido, creo yo, salvo excepciones puntuales, mucha vigencia de Brasil en el último tiempo. Y un ataque con Rodrigo, Estevao, Vinicius, en esa línea de tres mediapuntas o extremos. Y arriba Mateus Cunha. A mí me parece un 11 bastante competente. Obviamente está la duda de los laterales, donde Brasil se evalúa más o se compara más a estos jugadores con la historia de Brasil. Y sabemos que ahí obviamente cualquier perfil que busque Ancelotti se va a ver peor, porque la realidad es que no hay ningún Cafú, no hay ningún Roberto Carlos, Marcelo, Felipe Luis, Dani Alves, no hay. Un Maicon también, por ejemplo. Y el doble pivote también sigue siendo una gran duda en Brasil porque falta, no sé si por ausencia de perfil o porque no lo convocan, un futbolista un poco más creativo que pueda encajar un poco más con el estilo histórico de Brasil. Ese perfil más creativo, que tenga mayor libertad, que a partir de sus movimientos y toques cortos puedan asociarse. Pero arriba Brasil tiene un arsenal, no solamente por los futbolistas que están en cancha, sino por los mencionados previamente, Rafinha, Neymar, viendo cómo regresan y cómo se adaptarían al sistema Ancelotti, más otros nombres como por ejemplo Joao Pedro, delantero centro del Chelsea. ¿Qué es lo más interesante de esto que vimos? Y paso directamente a la pizarra. Los comportamientos de los atacantes. Porque como digo, creo que va a ser la base de Brasil para ir al Mundial y ser candidato o intentar ganar el Mundial. Lo primero que quiero destacar es que Brasil naturalmente se organizaba con Douglas como tercer central en salida junto a Gabriel y Militao. Casemiro como mediocentro más retrasado para ser el ancla del equipo, para formar esa especie de diamante por dentro. Bruno Guimaraes ganaba un poco más de libertad, aunque hay que decir que en muchas ocasiones alternaban esos roles. Bruno podía ser de Casemiro y Casemiro de Bruno. Vitinho ganaba mucha más altura para ser ese jugador que ocupe la zona de amplitud por derecha, lo que liberaba un poco más a Estevao. Mientras que Vinicius partía por banda izquierda con Cunha como delantero centro. ¿Qué ocurría? Obviamente estas dinámicas iban cambiando dependiendo de la zona de la pelota. En varias ocasiones veíamos a Vitinho descender, siendo Estevao el que pinchaba en banda. Mateus Cunha no jugaba naturalmente como principal referencia o como futbolista que fijaba centrales, sino que retrocedía para formar una especie de doble punta con Rodrigo. Y en esas ocasiones era Bruno el que también descendía para formar ese cuadrado, Casemiro-Bruno en los primeros pases, entre líneas Cunha y Rodrigo. Y Vinicius se mantenía pinchando por izquierda. Yo creo que al final Ancelotti va a apostar directamente por esa sociedad Rodrigo y Vinicius. Ya voy a explicar por qué. Ahí veíamos cosas interesantes. ¿Por qué? Porque creo que se le da un rol clave a Estevao, partiendo por derecha, pero con libertad para regatear, para ganar línea de fondo, para poder pasar por dentro cuando Vitinho proyectaba. A Mateus Cunha se le daba esa libertad, y a mí me parece la figura de Mateus Cunha muy importante, y también puede serlo Joao Pedro, porque no solamente venía, media punteaba, en ocasiones fijaba centrales, sino que
participaba en los primeros pases de Brasil, jugando más entre líneas, pero muy cerca del doble pivote, con Bruno y con Casemiro, siendo esa opción, manteniendo lo que dije yo, lo que ya mencioné, la sociedad Rodrigo-Vinicius. Yo creo que Ancelotti va a construir su equipo, por lo menos por lo que vimos en este partido contra Corea del Sur, alrededor de esa sociedad. Primero porque es la sociedad que ya conoce. La tuvo en el Real Madrid y la pudo potenciar. Y al mismo tiempo porque son los dos futbolistas que más tiempo han pasado juntos en cancha. No solamente en la selección nacional, sino también en el Real Madrid. Razón por la que esa sociedad puede ser una de las bases fundamentales de Brasil de cara al Mundial. Yo creo que independientemente de Rafinha, de Neymar, etc., estos dos futbolistas van a seguir moviéndose mucho por la banda izquierda. ¿Por qué? Porque veíamos en muchas ocasiones a Rodrigo en banda, Vinicius por dentro, siendo una amenaza constante. Rodrigo también desde el regate. Sabemos que Rodrigo saca su mejor versión cuando también puede pinchar por banda izquierda. Pero en mayoría de los casos veíamos a Vinicius por izquierda fijo en banda y a Rodrigo por dentro, pero moviéndose mucho por esta zona para, como ya dije, combinar con el otro extremo del Real Madrid. Yo creo que Brasil poco a poco va a ir encontrando una idea. No sé si directamente va a llegar como uno de los grandes candidatos al Mundial, porque la realidad es que, más allá de lo que puedan hacer estos futbolistas en sus clubes, porque creo que la gran mayoría vive una gran actualidad, y naturalmente Brasil siempre va a tener una plantilla muy interesante, más allá de los huecos argumentales que pueda tener en diferentes posiciones, pero sí que la realidad es que no sabemos si en los amistosos vamos a poder seguir valorando esta Brasil para llegar por encima de otras selecciones que para muchos son más candidatas, sea Argentina, sea España, sea Portugal. Pero sí que creo, como ya dije, que Brasil va a tener ese grupo humano para poder competir. Y yo siento también que Ancelotti va a priorizar a sus atacantes. Ante la ausencia de mediocampistas organizadores, Ancelotti va a construir a su equipo alrededor de los atacantes. Por eso creo que Rodrigo y Vinicius va a ser esa sociedad a potenciar para que Brasil pueda crecer a partir de ellos. No sé si van a ser los líderes de la selección, ese es otro tema aparte. Eso obviamente va a depender de que cuando ruede la pelota en el Mundial veamos quién va a ponerse la 10 de manera figurativa y va a ser ese líder de Brasil el que va a buscar la pelota, el que va a intentar más que el resto, intentar juntar más al resto. Ese es otro debate. Pero sí creo que a nivel ofensivo Ancelotti va a buscar que esos dos futbolistas del Madrid puedan juntarse, puedan intercambiar, puedan a partir de eso que han creado, no solamente desde la pelota, sino también desde los movimientos, que el equipo pueda hacerle daño al rival. Y yo creo que obviamente son dos futbolistas que si se les da el contexto idóneo, pueden llevarte a competir bastante alto o bastante lejos en una Copa del Mundo. Ya después hay ciertos matices interesantes que leía sobre todo en prensa brasileña, analistas brasileños, de que la posibilidad es que Rodrigo en verdad juegue de falso 9 y donde está Acuña aparezca Lucas Paquetá o el propio Neymar. Esa es otra posibilidad, obviamente con esa constante movilidad que vimos, porque repito, vimos muchos movimientos de Brasil, vimos una selección que, más allá de mantener una estructura a nivel ofensivo, sí que había muchos intercambios posicionales, siempre intentando, ¿no?, agarrar esa dinámica. ¿Qué dudas hay, además de esta que mencioné? ¿Quién va a jugar por banda derecha? Porque como dije, si la intención de Ancelotti, por lo que estamos viendo, es construir una sociedad Rodrigo-Vinicius, Rafinha va a tener que volver a la banda derecha. Sabemos que en el Barça su mejor versión ha sido por banda izquierda. Si Rafinha vuelve a la banda derecha, va a competir directamente con Estevao. Yo creo que por nivel, si valoramos la temporada pasada, porque en esta Rafinha está lesionado, obviamente el del Barcelona tiene mayor peso. Mi gran duda es quién puede mezclar mejor con los Vinicius, Rodrigo, Neymar, Paquetá, Mateus Cunha, Joao Pedro. Eso para mí también es fundamental, porque hay que decir que las selecciones naturalmente no son los mejores de cada país. O sea, no se basa en esa línea. Sino que la intención es que obviamente construir un equipo que pueda funcionar y mezclar bien. Y como ya dije, la intención es que más allá de meter a los 4 mejores, que ya Brasil lo ha hecho y no le ha funcionado, creo que lo más lógico va a ser que Ancelotti va a apostar por los que mezclen mejor, obviamente también valorando el nivel. Si Rafinha no mezcla bien con Rodrigo y Vinicius, va a llevarlas de perder contra Estevao. Más allá de que Rafinha a día de hoy es mejor jugador que Estevao, siendo Estevao también un perfil muy diferente, porque creo que Rafinha es un futbolista más de atacar espacios, más vertical, más de llegar al área y definir, y Estevao sí que es un extremo más de que cuando recibe el pie pasan cosas, es muy regateador, muy rápido.
también te puede jugar por dentro, pero por dentro interpretando el juego, tocando, combinando. Rafinha te puede jugar por dentro, pero con otro rol, más llegando, atacando el lado débil. Es decir, es una linda disputa ahí por esa banda derecha, teniendo en cuenta lo que yo mencioné. No sabemos si al final Rodrigo juega de falso 9 y Estevao pasa a jugar por dentro, aunque eso lo vería más complicado, y Rafinha pincha en derecha. Todo va a cambiar, obviamente va a depender de lesiones, de rendimientos individuales, etc. Pero creo que estamos viendo, por lo menos en este primer amistoso, después lo seguiremos valorando, porque mi intención es hablar de las selecciones que van a llegar como candidatas y de alguna otra sorpresa, de las sudamericanas también. Seguiremos evaluando a ver cómo va creciendo esta Brasil, porque sin dudas, más allá del momento, que creo que todos sabemos que Brasil lleva años complicados en cuanto a juego y en cuanto a resultados, Brasil es Brasil. Cuando pisa una Copa del Mundo, es muy complicado bajarla de ser candidata. Hay otras selecciones que pueden ser más candidatas que Brasil, sin dudas, pero Brasil en una Copa del Mundo siempre va a ser candidata. Y la realidad es que, más allá del funcionamiento colectivo, tiene el talento para hacerlo. Y si llegan enchufados varios de estos futbolistas, sabemos que en un torneo de un mes, esas dinámicas positivas pueden ser suficientes para ganar una Copa del Mundo. Vamos a ver cómo sigue creciendo el equipo de Ancelotti. Me pareció interesante esto que vimos. Como repito, ya veremos quién se suma a la dinámica, quiénes ganan puestos como titulares y cómo termina llegando esta selección para el Mundial 2026. Quiero leerte en comentarios qué te pareció el amistoso si lo viste, qué piensas de Brasil de cara al Mundial, cuál sería tu 11 ideal de Brasil de cara a esa Copa del Mundo 2026. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para que yo siga haciendo contenido de este estilo.